Amadas y amados, en esta oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en la carta que lleva el nombre de Santiago, y de allí el capítulo 3, los versos desde el 1 hasta el verso 12. Leemos hoy de la traducción de la Biblia Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Palabra de Dios. Hace algunos años leía un libro titulado El discípulo, y en este libro se indicaba que en la práctica los creyentes y las creyentes tenemos 5 evangelios. ¿Oyó eso? 5 evangelios. Los 4 primeros evangelios son el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Pero hay un 5.º evangelio. Y ese 5.º evangelio es el Evangelio según los santos evangélicos. Y el autor del libro argumenta que ese 5.º evangelio se compone, está compuesto, está formado por todos los pasajes bíblicos que nos resultan inspiradores y agradables.
Pero ese quinto evangelio deja fuera y excluye todos aquellos pasajes bíblicos que nos puedan resultar incómodos, que nos puedan resultar realistas o que nos puedan considerar o resultar confrontativos, como el pasaje que leíamos la semana pasada en Marcos. Generalmente nos atraen aquellos versos bíblicos que nos hablan de promesas divinas y que nos hablan de bendiciones. Y tenemos la tendencia a evitar aquellos pasajes que nos hablen de compromiso, aquellos pasajes que nos hablen de responsabilidades y aquellos pasajes que nos hablen de cambio y de transformación. No obstante, esa tendencia no es nueva. Ya en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana encontramos a un líder que se llamaba Marción. Y este señor había establecido una lista de los escritos bíblicos que él aceptaba y que él reconocía como palabra de Dios. Y es interesante observar que en su lista, en la lista de Marción, no se incluía ninguno de los libros del Antiguo Testamento, sino que se componía esencialmente de las cartas de Pablo y del Evangelio según Lucas, pero no todo el Evangelio de Lucas, sino había ciertas partes que también se las recortó y se las editó a Lucas. Y en parte, reaccionando a maestros y líderes como Marción, la iglesia de los primeros siglos se vio en la obligación de llegar a un consenso sobre los documentos que consideraba como escritura sagrada. Y ese proceso, que duró aproximadamente 4 siglos, y usted piensa que a veces a nosotros nos toma tiempo tomar decisiones, estamos hablando de 4 siglos, 400 años. Ese proceso que duró cerca de 4 siglos y su resultado final es la Biblia cristiana como la conocemos hoy, a ese proceso se le conoce con el nombre de canonización. Y esa palabra es derivada del concepto canon, que significa vara o medida. No obstante, de entre los libros que la iglesia en esos primeros siglos llegó al consenso y reconoció como escritura sagrada, lo cierto es que cada persona tiene sus libros favoritos. Y a eso se le conoce como el canon dentro del canon. La carta de Santiago es una magnífica candidata para quedarse fuera de los escritos bíblicos preferidos por las y los santos evangélicos. Sí, y algunos de nosotros caemos en esa categoría. De hecho, les contaba recientemente al grupo de estudio de los miércoles que Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia al alemán allá en el siglo XVI, él colocó la carta de Santiago en el último lugar, la puso en el último lugar, y él le llamaba la carta de paja. Así le decía, la carta de paja, porque él entendía que las enseñanzas de la carta de Santiago contradecían las enseñanzas del apóstol Pablo. Y evidentemente nuestro antecesor Martín Lutero no entendió la carta de Santiago. Ahora bien, ¿por qué esta carta no figura entre las cartas o los escritos preferidos de las y de los cristianos?
Una lectura rápida de la misma nos permite observar que a la hora de confrontar la conducta contradictoria de las y los creyentes, la carta de Santiago no le da vueltas al asunto. La carta de Santiago no trata de buscar complacer a la audiencia para que no dejen de ofrendar, sino que la carta de Santiago va al grano, va al punto y va sin adornos. La carta de Santiago, querida familia, arroja luz sobre nuestras tinieblas. La carta expone públicamente las hipocresías en las que llegamos y nos acostumbramos a vivir la fe cristiana. Y honestamente hablando, ¿a quién le gusta ser expuesto en sus contradicciones? A mí no me gusta, me imagino que ustedes tampoco. La carta de Santiago entonces viene a ser una exhortación, una invitación, un llamado, un sermón, invitando a una vida de integridad. Y al comienzo esta carta, en su primer capítulo, plantea lo siguiente, cito del verso 8: la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La carta entonces hace un llamado a la definición de posturas claras en la vida de la persona creyente. Es decir, tiene que haber concordancia entre lo que se dice creer, lo que se practica y lo que se habla. Tiene que haber concordancia en esas tres cosas: lo que se cree, lo que se hace y lo que se habla. Y en ese contexto de ese llamado a la integridad y a la concordancia es que entonces nos topamos con el pasaje asignado por el leccionario para hoy. Y la lectura nos puede parecer desagradable. Honestamente, si uno le da a escoger entre leer el Salmo 23 y Santiago capítulo 3, that's a no-brainer. Uno va a empezar: Señor es mi pastor, nada me faltará, y las praderas y el descanso y el agüita refrescante y todo eso. Pero aunque nos parezca desagradable, está allí y forma parte del canon de las Escrituras. Y en esa carta y en esa lectura tenemos que reconocer que también se puede encontrar palabra de Dios. El pasaje bíblico específicamente plantea el problema de nuestro hablar. Y mediante el uso del recurso literario de la personificación, el texto bíblico nos confronta con la horrible realidad del daño que pueden ocasionar las palabras cuando no están bajo control. Y debo clarificar, aquí el pasaje bíblico no se está refiriendo a eso que tradicionalmente usted y yo conocemos como malas palabras o lenguaje vulgar o chabacano. Eso es relativo, bien relativo a la nacionalidad y a la cultura. Y cuando usted ha compartido con personas de diferente nacionalidad dentro de la misma cultura hispana, usted se va a dar cuenta de que hay palabras que para algunos son unas cosas terribles y en otro lugar es lo más normal del mundo. Así que saquemos esa idea de la mente, no es de eso que el pasaje bíblico está hablando. El lenguaje vulgar es algo demasiado obvio, no hay que darle mucho pensamiento para identificarlo o comprenderlo. El planteamiento del pasaje bíblico hoy nos lleva a una reflexión que es todavía mucho más profunda, porque para herir
para ofender y para lastimar, no necesariamente se necesita proferir lenguaje obsceno. El texto bíblico nos lleva a considerar entonces el contenido de nuestras conversaciones. ¿Para qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué queremos lograr con nuestras palabras? ¿Qué es lo que finalmente logramos con nuestro hablar? ¿A quién bendice o edifica lo que hablamos? O por otro lado, ¿a quién lastima y destruye lo que hablamos? Se cuenta que el gran filósofo Sócrates utilizaba un método de triple filtro para estar en paz, y al aplicarlo con sus discípulos y aprendices hacía que estos también pudieran estar en paz. Ese método, el filósofo Sócrates profesaba respeto a todas y a todos por igual. Y un día se cuenta que un conocido se encontró con el filósofo y le dijo: oye, Sócrates, ¿sabes lo que escuché acerca de uno de tus discípulos? Espera un momento, replicó Sócrates. Antes de decirme algo, quisiera que pasaras la prueba del triple filtro. Se trata del filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la utilidad. Si lo que vas a decirme pasa la prueba, pues entonces con gusto puedes decirme y yo te voy a escuchar. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto?, le preguntó Sócrates. Y el hombre dijo: no, realmente solo escuché sobre eso, lo sé de oídas, porque me contaron. Está bien, dice Sócrates. Entonces realmente no sabes si es cierto o si no es cierto. El segundo filtro, continúa él diciendo, es el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme? Y el hombre dice: no, por el contrario. Dice Sócrates, entonces deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. El tercer filtro es el de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi estudiante? Y el hombre dice: no, la verdad es que no. Pues bien, concluye y contesta Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto, si lo que deseas decirme no es bueno, pero además no me da ninguna utilidad, entonces ¿para qué yo quiero saber eso que tú quieres decirme? Entonces, ¿para qué? Amadas y amados, aquí y en la distancia, quienes nos ven o escuchan, con dolor en el alma tengo que decir que a lo largo de mis años de labor pastoral, las situaciones problemáticas y las situaciones dolorosas que más he tenido que atender son las heridas producidas
por lo que alguien dijo. Y a través de todos estos años, yo he visto relaciones rotas por eso. Y a través de todos estos años, yo he visto autoestimas destrozadas. Y a través de todos estos años, yo he visto personas cuyo ánimo se ha desvanecido. Y a través de todos estos años, he visto familias quebrantarse y dividirse por eso. Y a través de todos estos años he visto reputaciones manchadas, todo porque algún fulano o mengana dijo. Y lo más doloroso es que los fulanos y las menganas casi siempre son personas que se consideran a sí mismas como cristianas devotas y en algunos casos hasta pertenecen a los grupos de liderato de las iglesias y congregaciones. La carta de Santiago, ya desde el primer capítulo, de entrada, allí en el verso 26, hace una afirmación categórica sobre ese asunto, y es uno de los versos bíblicos que no nos enseñan a aprendernos de memoria como Juan 3:16, pero Santiago dice allí lo siguiente: si alguno de ustedes cree ser religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Verso 26 del capítulo 1. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Y a eso yo tengo que decir, palabra de Dios. Amadas y amados, usted y yo vivimos y somos parte de una sociedad violenta. Y esa violencia va más allá de las masacres, de tiroteos que con frecuencia ocurren en cualquier lugar en el momento menos esperado. Esa violencia va más allá de los puños y de los golpes. Esa violencia social se manifiesta en el hablar. Oiga, porque para destrozar un corazón no hace falta tener un AK-47 o un AR-15. No necesitamos eso. Una palabra hiriente, un comentario malsano o imprudente, una expresión despectiva, una broma denigrante o una afirmación insensata es todo lo que se necesita para lastimar y para destruir. Con la boca, muchas y muchos inyectan veneno, aunque nunca utilicen una jeringuilla o utilicen sus manos. Leíamos en la carta de Santiago hace un ratito, de la misma boca salen bendiciones y salen maldiciones. Hermanos míos, decía el autor, esto no debe ser así. Y ante la enseñanza de la Escritura Sagrada en este pasaje, yo no puedo evitar sentirme confrontado. Recuerde que cuando hablamos aquí decimos nosotros, ¿verdad? Yo no digo ustedes o aquellos, nosotros estamos en el mismo bote.
Estamos en el mismo bote. La vestimenta litúrgica no me quita mi cualidad de ser humano, ni tampoco a usted el estar sentado ahí cada domingo lo hace más santo que a nadie. Así que cuando leo estas escrituras, es inevitable que la escritura me invite a hacer introspección y que nos llame a reflexionar a cada una y a cada uno de nosotros y hacernos preguntas, a meditar, a pensar. ¿Es nuestra conversación una conversación que bendice o es una conversación que maldice? ¿Es nuestro hablar, son nuestras palabras como agua dulce y refrescante o nuestros comentarios se convierten en agua salada? La Escritura Sagrada nos llama a tomar conciencia de la enorme influencia que nuestras palabras pueden tener en el corazón de otra persona. Se dice muchas veces, y probablemente usted lo haya escuchado también, es un viejo refrán, dice, las palabras se las lleva el viento. Pues ¿saben qué? No. Hay palabras que el viento no se las lleva y calan en lo profundo de quienes las escuchan. Y el tiempo que vivimos ahora también, ¿saben qué? De quienes las leen, porque no hay necesariamente que hablar, usando los deditos también salen palabras, para bien o para mal. Por lo tanto, el documento bíblico, la palabra del Señor hoy nos invita y nos llama a cada una y uno de nosotros a que seamos responsables y a que seamos conscientes en nuestro hablar. La palabra del Señor nos invita a que busquemos y nos esforcemos en fomentar una cultura de paz y de respeto a la dignidad de todas las personas. Pero cuando leemos la carta de Santiago otra vez, nos damos cuenta de que desde la perspectiva de Santiago, ningún ser humano puede dominar la lengua por sí solo o por sí sola. Pero con la ayuda del Señor y con la ayuda de la comunidad de fe, aquellas y aquellos que se esfuerzan también en obedecer al Señor, podemos entonces cada día tratar de hacer lo mejor posible y esforzarnos para alcanzar una vida íntegra. Es decir, que no esté fragmentada, que no sea inconsonante, que haya concordancia entre el hablar, el hacer y el actuar. Que podamos tener vidas que sean de bendición para toda persona que se cruce en nuestro camino. Soli Deo Gloria. Señor de impresionante compasión y misericordia, rogamos que por la acción de tu Santo Espíritu, tu palabra contenida en la Escritura nos pueda redarguir, nos pueda ayudar en el camino de la transformación, y que podamos con nuevos ríos esforzarnos en seguir la dirección que tu palabra nos señala. Que como cuerpo de Cristo colectivamente podamos amar como Cristo,
actuar como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. Porque en última instancia, de eso se trata, ser discípula y ser discípulo de Cristo. Te rogamos perdón, oh Señor, por todas las veces que nuestras palabras destruyen, lejos de reconstruir y edificar. Te rogamos perdón, Señor, por todas las veces en que no pasamos nuestro obrar, sentir, actuar, hablar por el filtro de tu Santo Espíritu, que es el filtro de Cristo y su ejemplo. Ayúdanos, Señor, entonces, a poder realinear nuestros pasos con los pasos de Jesús. En el nombre precioso que hoy oramos y creemos. Amén y amén.